todos, tiempo sin conectarme, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? El live de esta noche, oye, generó varios likes. El live de esta noche generó varios likes. Porque es un tema muy interesante. Es el tema sobre los medicamentos vencidos. Si funcionan, no funcionan. Hola Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo por tu vida? Aquí se conectó. Ay, gracias a papá Dios, ya se conectó. Ya ahí me siento más tranquila. Ahora vamos a enviarle, vamos aquí. Ravi Maholtra. Sí, tuve que preguntarle cómo se pronunciaba el apellido. ¿Quién es farmacéutica? Gracias, Dagnelli, por conectar. Qué bueno, ya va a salir. O ya está a punto de salir, sí. Es que si ustedes supieran lo que uno siente cuando está aquí, mire, entenderían. Hola, ¿me escuchas? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí te escucho, no sé si me logran escuchar. Perfectamente. Ay, me encanta cuando se puede conectar el invitado. Gracias por aceptarme la invitación. No tienes idea a cuántos farmacéuticos recurrí. No tienes idea cuántos me dejaron en visto cuando les decía el tema. Y me dejaban aquí que, ok, sí, seguro te aviso. Y quedaba yo allí. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Este tema es muy interesante, controversial, pero es muy importante que todos, tanto pacientes, médicos, indistintamente, manejen este tema que es tan importante y relevante y sobre todo en Venezuela, ¿no? Totalmente, además que vienes de muy buenas referencias, vienes de la mejor internista infectólogo del mundo mundial, la doctora Patricia Valenzuela, con quien tengo varios lives acerca de la hepatitis A, tengo lives acerca del virus de herpes zóster, que por ahí me dijeron que era inventado en Venezuela, tengo varios lives sobre el COVID, entonces bueno, en ahora buscando un farmacéutico, ¿no? Que nos orientara. Tú eres farmacéutica, tienes mención control de calidad de medicamentos de la UCB, máster en sistema de calidad, experto universitario en elaboración de formas farmacéuticas de administración oral, además múltiples experiencias. Claro, para nosotros es muy fácil saber qué es un médico, qué es un enfermero, qué es un bioanalista, qué es un farmacéutico, pero para las demás personas no. ¿Tú nos podrías explicar más o menos qué es un farmacéutico, cuál es su ámbito de trabajo, dónde impacta, qué hace, a qué se dedica? Claro, bueno, muy buenas noches. El farmacéutico es un profesional de la salud que se encarga o que rodea a toda la atmósfera del medicamento, desde lo que es la fase de desarrollo del medicamento, la manufactura del medicamento, el control de calidad, el aseguramiento de la calidad, la dispensación, lo que es la distribución, la comercialización del medicamento. Además, también se encarga de lo que es la parte de docencia, que es muy importante, y la arista regulatoria, que en Venezuela y en diversos países a nivel mundial se saben que los medicamentos son uno de los insumos de la salud que están más regulados por distintas aristas, ¿no? No solamente la arista farmacéutica, sino también lo que es la salud pública y cómo impacta el medicamento en la salud pública. Totalmente. Fíjate todo un proceso que acabas de mencionar, una elaboración, un almacenamiento, una distribución, una comercialización, una regulación. Wow, son varios pasos por los que tiene que pasar un medicamento. ¿Y qué es un medicamento? ¿A qué se le puede llamar medicamento? O mejor dicho, ¿a qué no también se le puede llamar medicamento? Bueno, esa pregunta es muy importante porque generalmente nosotros pensamos que todo lo que venden en la farmacia es un medicamento. Un medicamento es la asociación de un principio activo que generalmente se emplea para con fines, para controlar una enfermedad o con un fin diagnóstico. Este medicamento generalmente viene en una forma farmacéutica, que es lo que nosotros conocemos como tabletas, comprimidos, soluciones, elixires, emulsiones, ¿no? ¿Qué no es un medicamento? Por ejemplo, hay algunos productos que pueden ser productos alimenticios que no se regulan como medicamentos. Tal es el caso de algunas vitaminas, algunos oligoelementos que se registran en Venezuela como un alimento y no como un medicamento. Pero también es importante conocer cómo se almacenan esos productos y cómo se deben consumir y cómo se deben administrar de manera adecuada, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre hablo con el invitado minutos antes, incluso días antes, para más o menos precisar de qué vamos a hablar. Y él me estaba mencionando la importancia del almacenamiento de los medicamentos. Sí, porque no sé si es igual cómo se debe almacenar tal vez un medicamento que sea líquido o un medicamento que sea de tableta, de cápsula. Y por qué es importante que se almacenen de forma adecuada.
Sí, correcto. Fíjate, el almacenamiento de los medicamentos es una arista importante porque uno puede tener un medicamento que salga del laboratorio o del sitio donde se fabrique, que sea de calidad, pero cuando el consumidor, o en este caso el paciente, que es como nosotros lo llamamos, no lo almacena de una manera adecuada, pueden acarrear reacciones adversas o que finalmente el medicamento no ejerza el efecto terapéutico. Es muy importante que las personas que están conectados el día de hoy sepan que los medicamentos se tienen que almacenar en lugares donde tengan condiciones de humedad y temperaturas adecuadas. Generalmente tendemos a almacenar los medicamentos en una gaveta en la cocina. Este es un pésimo lugar para almacenarlos. ¿Por qué? Porque la cocina es el lugar donde se concentra mayor temperatura dentro de la casa, ¿no? Porque está el horno microondas o están las hornillas prendidas. Todo lo estoy Entonces, haciendo este no es el mal. mejor sitio para almacenar. Ya apenas por eso. Exactamente. La mayoría de nosotros tendemos a almacenar esos medicamentos en ese lugar, ¿no? También hay otras personas que además de almacenarlos en la cocina, lo almacenan en la ventana del baño, donde hay un estante, está el espejo y bueno, detrás del espejo almacenan los medicamentos. Tampoco se deben almacenar los medicamentos en el baño, puesto que en el baño tenemos además de temperaturas elevadas, porque tendemos a bañarnos con agua caliente, la humedad que se genera en el baño son humedades que superan los 75%, 80%, y esto puede generar una degradación o aumentar que este medicamento se deteriore, ¿no? Y es lo que nosotros no queremos. También he visto personas que almacenan los medicamentos en la guantera del carro. No se almacenan los medicamentos en la guantera del carro, eso es muy importante, ¿no? Porque en la guantera del carro le pega todo el sol, además de que se concentran las radiaciones infrarrojas, y esto también genera o acelera la degradación del medicamento. No solamente del medicamento, también he visto personas que almacenan los preservativos, ¿ok? En el carro también, pesa una idea también, porque el látex se va deteriorando con el calor. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Dónde almacenar los medicamentos? En un lugar que sea fresco. Es decir, puede ser en la sala, si tenemos un estante, un ceibó, cualquier insumo donde lo podemos almacenar, es el mejor lugar porque generalmente es el lugar donde corre más viento, no están sometidos a temperaturas altas o una humedad elevada. Eso es muy importante. Personas también que pueden decir, oye, mira, ¿puedo almacenar el medicamento en el cuarto? Sí, puede ser en tu mesita de noche, no hay ningún problema, pero evitar almacenarlo en el closet, un ejemplo. Vamos a evitar almacenar medicamentos en el closet porque ahí hay demasiada humedad y generalmente también se concentran hongos. Entonces, vamos a evitar a toda costa el almacenamiento de los medicamentos en lugares donde sean cerrados, oscuros, que puedan deteriorar como tal el medicamento per se. Importantísimo eso que mencionas. Yo una vez hice un live con una nutricionista sobre, es que nunca olvidaré esto, porque era sobre el huevo, y ella dejó tantas cosas, y dijo, no lo laven antes de colocarlo en la nevera. Y yo, Dios santo, entonces tú diciéndome esto, y no, lo peor es que lo tengo casi arriba de la cocina, o sea, de la cocina del fuego, allá arriba en ese gabinete lo tengo. Pero buenísimo eso que acabas de decir. Y hay medicamentos que se deben almacenar, me pasa muchísimo con los pacientes oncológicos, que se deben almacenar bajo cadena de frío. ¿Por qué es importante que un medicamento que dice cadena de frío conserve esta cadena de frío? Bueno, hay medicamentos en los cuales pueden ser proteínas o fragmentos de ácidos nucleicos o que tienen principios activos en los cuales ellos son termosensibles, es decir, que a temperaturas mayores a los 10 o 15 grados pueden degradarse o deteriorarse. Y en vez de ejercer o más bien sanar al paciente, curarlo o tener un efecto paliativo, le estamos causando todo lo contrario, es decir, podemos causarle reacciones adversas a ese paciente por un medicamento que no ha conservado la cadena de frío. Yo les recomiendo, y sobre todo en Venezuela, que tenemos esa diáspora o esos momentos coyunturales con respecto a la energía eléctrica, que los pacientes que tienen, por ejemplo, insulinas o utilizan medicamentos que llevan cadena de frío, eritropoyetina, productos biológicos hemoderivados homólogos, vacunas, que siempre tengan una cava dentro de su casa
con hielo para garantizar de que si yo tengo un medicamento, ya sea una quimioterapia o aquellos pacientes que son oncológicos, si se va la luz en cualquier momento, guardar ese medicamento en ese sitio, ¿no? Para evitar que el medicamento se degrade, se deteriore, cambie de color, que son aspectos que ahorita vamos a hablar, cómo yo puedo evidenciar que un medicamento se ha deteriorado. Esa sería la particularidad. Y la cadena de frío es muy importante para esos medicamentos porque permiten que el principio activo o algún excipiente no se deteriore en la vida útil de la formulación. Totalmente, totalmente. Déjame saludar aquí a unas cuantas personas que se han conectado. Mira, eres famoso, Jesús, porque aquí se me han conectado varias personas. Saludos, Edith, que me dijiste que te íbamos a conectar. Buenísimo. Saludos, Jim, que siempre se conecta. Jelly, perdón, Vianet, obviamente la mejor radioterapeuta del mundo mundial. Onco-radioterapia. Por aquí tengo varios. Margarita Fermín. Aquí algunos me van a decir, no me saludaste a mí, porque a veces tienen un nombre diferente. Vale, cónchale. Rosina Tijeras, gracias por conectarte, gracias a todos los que siempre se conectan y hacen su pregunta. Yo sé cuál es la pregunta que todos hacen, yo sé, ya la vamos a responder, pero vamos paso a paso. Además, esto es como los programas de televisión, lo mejor lo dejamos para el final para que la gente se quede conectada, ¿vale? Gracias, Marlini, por conectarte, Sí. gracias a todos los que se conectan. Y por ahí está Eliezer. Eliezer es un farmacéutico que yo fastidio casi que a diario, que lee. No voy a decir la palabra porque suena feo para que hiciera live conmigo, pero que no. Bueno, viste que te conseguía alguien, viste. Bueno, entonces fíjate, estábamos hablando, importantísimo eso que mencionas, ¿no? De cómo se debe almacenar los medicamentos, de que no en la cocina y no en el baño por la humedad, sino en un lugar que no tenga tanta humedad, ni tampoco el closet. Fíjate, yo te había preguntado sobre las fechas de vencimiento, ¿no? De los medicamentos. Y tú me mencionaste varios términos. Me dijiste que hay un periodo de validez tentativo, hay un periodo de validez comprobado y un periodo de validez definitivo. Imagínate tú, yo quedé en shock. Por eso siempre les digo a los pacientes que zapatero su zapato, cada quien conoce lo suyo. ¿Tú nos podrías explicar un poquito, como si fuésemos niños de primaria, a qué significa cada uno de esos términos? Claro que sí. La fecha de vencimiento es la fecha que declara el producto, en este caso el medicamento en su caja, o en su estuche, o en su condicionamiento secundario, y es la fecha en la cual, desde que se manufactura hasta el periodo de validez en el cual tiene ese medicamento. Te voy a dar un ejemplo. En Venezuela, cuando uno va a registrar un medicamento, uno debe consignar una serie de documentos y uno son los estudios de estabilidad. Es decir, cada uno de los laboratorios debe garantizar que el medicamento tenga una estabilidad que es la que él declara dentro de su caja. Esa estabilidad puede ser tentativa, es decir, que bueno, el laboratorio no ha terminado todos los estudios de estabilidad, pero cumple con una serie de lineamientos de la autoridad reguladora, es decir, bueno, tiene 6 meses de un ensayo de estabilidad acelerada, un año de una estabilidad natural, que son las condiciones en las cuales él se debería almacenar, y bueno, la autoridad reguladora le da un periodo de validez tentativo, por eso es que se llama de 2 años, y el laboratorio se compromete a terminar esos estudios de estabilidad, es decir, garantizar que el medicamento dure 2 años en estantería bajo esas condiciones de almacenamiento. Ahora bien, si el medicamento es muy robusto, entonces el laboratorio puede seguir haciendo sus estudios de estabilidad, es decir, posterior a los 2 años, para ver si dura 3 o 4 años, ¿ok? Ahí está ellos comprobando ese periodo de validez. Es un periodo de validez comprobado. Y el periodo de validez definitivo es aquel en el cual en Venezuela le dan máximo 5 años a un medicamento, ¿ok? Ningún medicamento registrado en Venezuela puede durar más de 5 años, ¿ok? Por los lineamientos de la autoridad reguladora. Ustedes me dirán, ¿puede durar más de 5 años? Sí, pero en Venezuela nada más dan hasta un máximo de 5 años. Y todos los medicamentos que llegan a Venezuela pasan por ese mismo proceso, hacen esa declaración de consignar los estudios de estabilidad. El deber ser es así, correcto. Porque en Venezuela tenemos unas condiciones de humedad y temperatura distintas. Ustedes me dirán, bueno, mira, si yo tengo un medicamento de Europa y lo quiero traer a Venezuela, hay que consignar esos estudios de estabilidad a las condiciones de Venezuela. Es decir, 30 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados, y 70% de humedad, más o menos 5 es lo que generalmente se maneja, ¿no? Para los estudios de estabilidad. Por eso es muy importante que
la autoridad reguladora, en este caso el Instituto Nacional de Higiene, evalúe muy bien todos esos protocolos de estabilidad que los laboratorios farmacéuticos, ya sean venezolanos o extranjeros, presentan para garantizar que ese medicamento sí va a durar lo que él declara. Ese periodo que tú mencionaste ahorita de 2, 3 y 5 años, ¿fue para un ejemplo en particular o de todos los medicamentos? Eso depende del medicamento. No sé si ustedes han tenido la particularidad de ver, por ejemplo, algunos medicamentos que duran 2 años. Otros pueden durar 3 años o 4 años y otros pueden Es durar verdad. hasta 5 años. Entonces, eso depende de lo que presenta el laboratorio como tal. Porque algunas moléculas, algunos principios activos son bastante nobles, son bastante robustos y duran un tiempo de 2, 3 y hasta 5 años. Hay otros medicamentos más complejos de formular, sobre todo los productos biológicos, los hemoderivados, los quimioterapéuticos también, en las cuales algunos pueden durar 2 años, otros 3 años, eso dependiente también de cómo vienen, ¿no? Hay unos que vienen en solución, otros en suspensión, hay tabletas también de quimioterápicos que, o sea, duran más que una solución ya reconstituida, entonces eso depende de la formulación y del principio activo como tal. Comprendido perfectamente. ¿Y qué pasaría si un paciente, tomando en cuenta eso que acabas de decir, porque hay unos que ya vienen diciendo el mismo medicamento, porque esto confunde mucho al paciente, me dice, pero es que ya me lo dieron en líquido y esta vez es un polvito. Yo le digo, bueno, porque eso depende de la empresa farmacéutica que lo haya producido. Entonces, ¿cuál sería la experiencia? Porque yo siempre digo al paciente, nosotros hacemos medicina basada en evidencia científica, ¿no? Lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos empirismo. No es que yo creo que te voy a colocar esto para ver si funciona, no. Yo te coloco esto porque esto está demostrado en un grupo de pacientes con características similares a las tuyas, bien sea en edad, bien sea en tipo de tumor, tamaño de tumor, nombre de tumor, si tiene o no tiene metástasis. Se lo colocaron en un grupo de pacientes parecido a ti y le fue bien. Entonces, por eso es que te estoy colocando a ti eso. Entonces, ¿cuál sería la experiencia más o menos o qué podría pasar si un paciente, tomando en cuenta las soluciones ya reconstituidas, que son una gran parte de los medicamentos quimioterapéuticos que ya vienen en la ampolla diluido con la solución, bueno, con el líquido, pues, ¿cuál sería la probabilidad de que sea funcionante o no en un paciente que tiene cáncer, o sea, un medicamento oncológico? Claro, en el caso de los medicamentos oncológicos es más delicado aún, porque la mayoría de los medicamentos oncológicos, como ustedes muy bien lo saben, son moléculas que ellas están diseñadas para generar, es decir, generar un stop en lo que es la multiplicación celular, la mayoría de ellas. Ellas generan disrupciones o malformaciones en el material genético. Entonces, esas formulaciones, generalmente las moléculas son sumamente complejas. ¿Por qué? Porque son grupos funcionales como aciridinas, estos son ya términos complejos, epóxidos, que ellos se unen al material genético y detienen lo que es la replicación celular. Entonces, muchos de estos medicamentos, ¿ok? Cuando están fuera de su periodo de validez, pueden generar 2 aspectos o 2 aristas. Uno de ellos, que disminuya la eficacia del medicamento, es decir, bueno, se administró ese medicamento al paciente, pero no se está viendo el efecto terapéutico que nosotros queríamos ver. Y la otra es que genere mayor cantidad de eventos adversos que los que generalmente estaban reportados. Bueno, le están administrando al paciente tal terapia, pero lamentablemente se han exacerbado las náuseas y vómitos, un ejemplo. O se han exacerbado los dolores de cabeza. Eso puede ser porque el medicamento, una vez vencido, puede generar productos de degradación que lastime o que mejor lesione algunos nichos, algunos órganos o estimule algunos receptores que dentro de su periodo de validez o no estando vencido no lo hace. Entonces, el otro punto es que puede ser lo que esperamos todos, es que ojalá el paciente se sane y no tenga eventos adversos. Pero eso es muy delicado, ¿por qué? Porque la formulación es neta del laboratorio. Es decir, bueno, yo puedo trabajar con laboratorios X y me ha dado buenos resultados luego de 3 días de vencido, pero puedo trabajar con este laboratorio y no me está dando esos mismos resultados. Por esa razón es que eso depende también no solamente del activo, sino de la formulación y del laboratorio del medicamento. Porque he tenido la particularidad de, bueno, tengo un paciente o tengo un familiar que está tomando tal medicamento, que está vencido y está viendo efectos, pero está tomando otro paciente el mismo principio activo y más bien no estoy viendo ningún efecto, sino más bien estoy viendo eventos adversos. Entonces, bueno, es bastante delicado eso, porque el deber ser es no emplear medicamentos medicamentosos.
Sin embargo, sabemos la coyuntura del venezolano, donde algunas veces, lamentablemente, hay que utilizar ese tipo de insumos. Sí, importantísimo esto que mencionas, efecto terapéutico. Siempre le digo a los pacientes, los medicamentos oncológicos se utilizan con 4 fines principales. Uno, disminuir el tamaño del tumor para un paciente ir a cirugía. Dos, un paciente que ya esté operado, erradicar las células microscópicas que hayan podido quedar por allí. Pues siempre me dice, ay no, pero el cirujano me dijo que me quitó todo. Me quitó todo lo que te vio, lo que macroscópicamente sus ojos podían ver. Lo que microscópicamente pudo haber quedado regado por allí, lo va a quitar la quimioterapia. Tres, junto con la radio, para potenciar el efecto de la radio. Vamos a decir, yo siempre digo que la quimio, vamos a decir que desnuda el tumor, y al desnudar el tumor entra y penetra más fácil la radioterapia. Y 4, en un paciente que lamentablemente tiene una enfermedad muy avanzada y el único objetivo es disminuir el tamaño tumoral. ¿Qué pasa particularmente con el que ya está operado? El que ya está operado es un paciente que técnicamente está sano, está curado. O sea, es un paciente que tú no vas a evidenciar los eventos terapéuticos que va a tener. No lo vas a ver, no lo vas a ver, porque a veces me dicen como que, por ejemplo, ahí están preguntando el anastrozol. A mí puedo tomar el anastrozol vencido porque yo me lo tomé y no me causó nada. Claro, fíjense el anastrozol. El anastrozol, letrozol, tamoxifeno, el trastuzumab, todos esos medicamentos que se colocan después de operados los pacientes, es para evitar que el cáncer vuelva a salir. Y el cáncer vuelve a salir, puede ser el primer año, puede ser el segundo año, lamentablemente, a mí no me gusta decir esto, pero es verdad, es con menor riesgo, puede salir incluso al tercer año. Entonces tú no vas a ver que el efecto terapéutico que está haciendo ese medicamento, no lo vas a ver ahí mismo. No es como un antibiótico. Cuando tú tienes un paciente que tiene fiebre, que le arde el orinar, que se siente mal, que le duele que atrás en el riñón, tú le pones un antibiótico a las 48 horas, 24 horas, no funciona, sigue con fiebre, sigue con dolor, tú dices, no está funcionando el antibiótico, roto antibiótico. Eso es fácil de demostrarlo, pero en una quimioterapia que tú estás dando a un paciente curado, tú no lo vas a ver. Entonces imagínate tú que ese paciente, Dios no quiera, le vuelva a salir el tumor en unos 6 años. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si en realidad fue que le salió porque no funcionó el medicamento que usó cuando estaba vencido, o si fue porque la biología de ese tumor de ella, esa paciente, era más fuerte, era más agresiva, tenía una capacidad de crecimiento más rápido? Entonces, es difícil evaluar eso en un paciente oncológico. Por ejemplo, un tumor también de amígdala, de ano, de recto, cabeza y cuello, cuello uterino, vagina, pene, que son con radioterapia. Entonces, en el momento, todos los pacientes que lo han experimentado, que tienen esos tumores, han visto que eso se le inflama, se le pone rojo. ¿Cómo vamos a saber exactamente si eso es respuesta o no? Porque eso tú no lo ves. Tú lo vas a ver a los 3 meses, cuando ya se desinflame, le hagamos una resonancia, le hagamos una evaluación, una citología, una naso, algo por dentro, y digamos, mira, definitivamente desapareció. Entonces, es muy riesgoso que los pacientes oncológicos reciban los medicamentos vencidos. Y por ahí me va a decir todo el mundo, pero doctor, en el Seguro Social los están dando vencidos. Hay una ley que regula eso. Tú me mandaste incluso una foto. ¿Qué podría pasar si venden y dan un medicamento vencido? Bueno, fíjate que en la ley del medicamento, que es como los dos caballitos de batalla de los profesionales de la salud que estamos en contacto con el medicamento, es la ley del medicamento. Entonces, el artículo 77 de la ley del medicamento dice que aquellos profesionales que dispensen o aquellos centros que dispensen de algún medicamento que esté fuera de su fecha de vencimiento, puede tener hasta, bueno, connotaciones, es decir, multas de unidades tributarias por estar distribuyendo medicamentos que están vencidos, o incluso hasta el retiro del título como tal del profesional que está suministrando ese tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, es muy importante que en Venezuela nosotros nos curemos en salud y evitemos tanto la dispensación como el uso de este tipo de medicamentos. ¿Ok? Eso es muy importante. Y sobre todo para aquellos pacientes que tienen múltiples terapias, ¿no? Muchos pacientes en Venezuela toman aspirina. La aspirina es un éster, ¿ok? En la orgánica es un éster, y ese grupo funcional se hidroliza muy rápido por altas humedades. Entonces, ¿qué características rápidas pueden distinguir los pacientes o aquellas personas que toman ese tipo de medicamentos? Miren, ustedes tienen una aspirina en su casa y huele a vinagre, la tienen que descartar, ¿ok? Porque se está liberando uno de los productos, se está clivando la molécula, se está rompiendo. Muchas personas también toman
captopril. El captopril es sustrato, él se oxida muy rápido. Okay, por eso es que el blister algunas veces o el foil de aluminio que recubre ese captopril es doble en muchas oportunidades, porque puede generar productos de degradación que son tóxicos y no disminuyen la tensión arterial del paciente. Incluso hemos tenido casos de pacientes que toman clonazepam vencido, que sabemos que el clonazepam es un psicotrópico, un ansiolítico, y no tiene ningún efecto terapéutico. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque está vencido e incluso estando dentro del periodo de validez, algunas veces ustedes no pueden tener algún efecto terapéutico porque simple y llanamente se está almacenando de una manera incorrecta. Entonces, por eso comenzamos este live con la importancia del almacenamiento del producto, porque ustedes pueden tener un jarabe, pero lo tienen expuesto al sol, se llevaron el jarabe a la playa, entonces fueron a la playa, se le llevaron su jarabe, no lo conservaron de la mejor manera. Ay, mira, al niño no se le quita la tos. Un ejemplo. O también hemos tenido casos de, mira, la ampolla está vencida desde el 2018 y la persona cuando se la colocó no sintió nada o más bien tiene escalofrío. Claro, porque la ampolla ya está, el vidrio ya perdió su porosidad, ¿ok? Entonces lamentablemente se puede contaminar más fácilmente, puede estar abierta en un sitio que nosotros no lo veamos a simple vista y pueda generar escalofríos, fiebre en el paciente, endotoxinas, todos aquellos efectos, ¿no? Entonces, el uso del medicamento es muy delicado, es algo extremadamente delicado porque nos puede sanar, como también nos puede generar mayores eventos adversos que la enfermedad propiamente dicha. Fíjate que eso concuerda con el ejemplo con lo que acabas de mencionar, concuerda con lo que acaban de decir por aquí, la ampolla donde Cetron que está entregando el IBS, que está vencido desde el 2019. Sí, entonces lo ideal es que el paciente no se coloque esto, igual el paciente que va, yo siempre le digo al paciente que esta enfermedad oncológica, lamentablemente, por miedo, por temor, por falta de dinero, por no tener quien te acompañe, por no tener los especialistas a la mano, incluso por ir a un especialista que te mandó a otro, pero por múltiples causas, muchísimos, más del 50% de los pacientes que llegan a mi consulta tienen una enfermedad avanzada. Tienen una enfermedad avanzada, y con avanzada quiero decir que tienen una enfermedad que muy probablemente sea solo de control más que de cura. Y eso no es bonito decirlo, lo sé, pero lamentablemente así. Por eso que a cada rato hago tanto como énfasis que ve al urólogo, hazte el antígeno prostático, que te dan el tracto rectal, hazte la mamografía, hazte el eco mamario, hazte la citología de cuello uterino, hazte la anoscopia de alta resolución, si eres anorreceptor, si tuviste contacto con alguien con BPH. Todo eso es en pro de poder diagnosticar una enfermedad que esté pequeña o incluso una enfermedad premaligna que no se ha desarrollado aún en cáncer. Lo cierto es que más del 50% de los pacientes que llegan a nosotros llegan a una enfermedad avanzada. O sea, esto quiere decir que menos de la mitad van a poder curarse. Esto es feo. Menos de la mitad van a poder curarse. Si a eso le sumas, porque sabemos que la curación de un paciente oncológico depende de muchísimas cosas. Depende de que se pueda hacer los estudios, depende de que tenga un familiar que lo quiera, un amigo, un vecino, depende, porque el estatus emocional importa muchísimo, ya lo hemos hablado y lo he hablado múltiples veces con otros lives, con psicólogos, con psicooncólogos, pero si a eso le suma, que entonces le vamos a dar el medicamento vencido, bueno, y entonces, o sea, el poco chance que hay de que tenga el paciente de que se cure, no lo va a ocurrir. Entonces, a veces pasa que me dicen que es la combinación de medicamentos, importantísimo lo que tú acabas de mencionar. Yo he colocado esquemas de quimioterapia que son hasta 3 medicamentos en un día. Entonces me dicen, pero doctora, bajó el tumor un poco. Ajá, y yo me pongo a pensar, ¿y si tal vez hubiese bajado más si lo hubiese colocado los 3, que ninguno estuviese vencido? Entonces son preguntas que quedan al aire. No se deben utilizar los medicamentos vencidos, lo está diciendo el farmacéutico. No sé si tú quieras decir algo más, no sé si tú quieras comentar algo más. Aquí están hablando, bueno, aquí, ojo, ahora este tema importantísimo. Gracias, Chabela. Chabela es enfermera. La preparación de los medicamentos es muy importante porque muchas veces no se respeta la fotosensibilidad de las ampollas, la sinergia, la correcta preparación. ¿Por qué la preparación de los medicamentos es importante? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a olvidar? Sobre todo en los oncológicos. Bueno, vamos a aclarar esa duda, ¿no? Los medicamentos oncológicos se preparan en ambientes que están diseñados para eso. Es decir, tanto el operador, el responsable de la farmacia del hospital, cuando hace las mezclas de los quimioterápicos, eso se tiene que preparar en condiciones asépticas y respetando las condiciones que te declara el fabricante. Un ejemplo, si el medicamento se degrada con la luz, entonces sabemos que lo tenemos que cubrir con papel aluminio o tiene que ser un envase amplio.
Si el medicamento se tiene que preparar vía intravenoso, se tiene que diluir siempre con solución salina 0,9 estéril, ¿ok? No con cualquier solución salina que compramos que no sea estéril, no. Los medicamentos se tienen que preparar bajo las condiciones que te diga el fabricante. También he visto algunos antibióticos que se reconstituyen, entonces lo reconstituyo con agua de chorro. No, mira, el agua, o sea, que sea potable, que la hiervas, ¿ok? No puedas reconstituirlo porque si el paciente tiene una bacteria, tiene una infección y aparte yo le voy a dar un agua que también tenga una alta carga microbiana, no estamos haciendo nada. ¿No? Entonces, la preparación del medicamento previo a la sesión es de vital importancia. Y la conservación también. Muchas veces dentro de las farmacias hospitalarias ellos le dan como un periodo, es decir, se tiene que administrar antes de las 24 horas, se tiene que administrar antes de las 10 horas, un ejemplo. Eso, respetarlo muy bien, porque después vemos, mira, lo administramos después de las 72 horas y el paciente no está viendo, es por eso, porque simple y llanamente el medicamento dentro del seno de la solución, bueno, simple y llanamente se degradó, ya no tiene las condiciones o no mantuvo las condiciones que es el deber ser. Importante eso que acabas de mencionar. En ocasiones me pasa y aquí agarramos como un atajaperros entre, ay Dios mío, ay Dios Señor Jesucristo, por favor, que si no me esté viendo nadie del Seguro Social no lo voy a tomar personal, que no todos los medicamentos se pueden conservar una vez preparados, que tienen una estabilidad. Entonces, incluso la misma ampolla lo dice. Dice, por ejemplo, una ampolla de docetaxel, no todas, dice conservar a temperatura ambiente, bueno, dice a temperatura 25. Una vez preparado, conservar de 2 a 8. Es decir, que después que se prepara, se tiene que meter en la nevera y debe utilizarse a los siguientes días, los siguientes 5 días. O sea, eso quiere decir que al 6º día ya no se puede usar. Ay, doctora, pero yo lo usé el 6º día, se veía bien el medicamento y no me cayó mal, de seguro me hizo efecto. No, eso no es así tan sencillo. Eso no lo sabemos. Entonces, en ocasiones, que es lo que le digo a los pacientes, las dosis de los medicamentos oncológicos van a depender del peso, de la talla, de la creatinina, de la bilirrubina, de cuánto le pudo haber bajado las plaquetas, la hemoglobina, los glóbulos blancos al paciente. Entonces vamos a tener dosis muy discrepantes. Vas a ver que a un paciente le toca 396 y al otro le toca 512, al otro le toca 100 miligramos y tú vas a decir, bueno, pero ¿qué le pasa a esta doctora? ¿Por qué le está poniendo todos los medicamentos? Y que el mismo paciente incluso, por ejemplo, por allí que preguntaron el carboplatino se ajusta según la creatinina. Yo tengo un paciente que hoy le toca 700 y mañana le toca 500. Entonces, obviamente, eso hace que no hay una ampolla de 500 o una ampolla de 712. Esas son ampollas que vienen de ciertas presentaciones e intentan juntarse. Entonces, ¿qué pasa? A veces me dice el paciente, ay, doctor, yo lo que tengo son 2 ampollas de 450 y usted me va a poner 700, o sea, ¿se bota el resto? Sí, se tiene que botar el resto. No funciona guardarlo. Así sea, porque a veces da mucho dolor. Es verdad, una ampolla de paclitaxel, por ejemplo, viene de 300 miligramos, al paciente le puede tocar 90 miligramos. Me dice, doctora, se botan 210, se botan 210, lamentablemente. Aquí no tenemos todas las presentaciones porque en otros países hay ampollas de 30, hay ampollas de 100, hay ampollas de 150 y es cuando tú empiezas a jugar, porque con 3 ampollas llegas a 90 y no tendrías que botar tanto. Lo otro que se podría hacer, que le he dicho a pacientes, que de repente se pongan de acuerdo junto con otros pacientes para que esa única ampolla de 300 se utilice ese día para 3 y la próxima semana la traiga la otra. Claro, entonces hay que ser gente seria y responsable además, obviamente. Es así. También decirle a las personas que están el día de hoy que si son pacientes polimedicados y tienen que utilizar pastilleros, lo que se conoce como pastilleros, que no coloque la tableta, es decir, que no saque la tableta del blister directamente en el pastillero, sino que corte la tableta y que mantenga el blister como tal. ¿Por qué? Porque el blister es el acondicionamiento primario del producto y evita que permee tanto la humedad, el oxígeno, porque hay medicamentos que se oxidan muy fácilmente, ¿no? Entonces, evitar totalmente cortar e introducir la tableta directamente en el pastillero. Eso, además permite también identificar el medicamento. Exactamente, porque o la identificación propiamente dicha, oye, ¿será que será la aspirina o será porque sabemos cómo son las formas de los medicamentos, pero no todos. Un paciente polimedicado que tenga 75 años o 80 años, que esté, por ejemplo, bajo un cuidado, no siempre una persona, entonces es más fácil hasta para identificarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso que acabas de mencionar, mira, tú eres famoso porque aquí tengo 89 personas conectadas.
Yo solamente con un cirujano cardiovascular que tiene como unos hombres, como 70,000 seguidores, que llego a tanto. Gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que hacen su pregunta. Igual el live va a quedar grabado. ¿Por qué hay ese falso mito? Porque es como, no, pero es que duran 6 meses después, está como instaurado en la idiosincrasia del venezolano. ¿Por qué está tan inscrito aquí en la cabeza eso? Bueno, fíjate que eso fue como una falsa creencia que se desató en el año 2017 cuando el desabastecimiento de los medicamentos fue el pico de los desabastecimientos del medicamento. Eso no lo podemos saber a menos que no nos comuniquemos con el laboratorio directamente, porque ellos son los dueños del producto y ellos saben cómo se comporta el producto en su estabilidad. No porque me dijo el vecino, me dijo el amigo que ese medicamento puede durar 6 meses más, es que me lo puedo tomar el sexto mes. No, no lo sabemos. Es importante por eso siempre una buena comunicación entre las farmacias, las droguerías y los laboratorios, porque ellos son los dueños de la información. Claro, a nosotros no podemos registrar un producto y decir, el producto dura 3 años y 6 meses en la caja. No podemos colocar eso, ¿ok? Porque nosotros lo colocamos es con años para la facilidad del paciente como tal, ¿no? Entonces, esa información, esa falsa creencia, lamentablemente, se extrapoló también de algunos alimentos que pueden durar, bueno, 2 semanas más, 3 semanas más, luego de su fecha de vencimiento. Pero en el caso de los medicamentos, como yo les explico, es muy difícil saber porque, de hecho, la formulación varía la estabilidad del medicamento. Tú puedes tener 2 principios activos, acetaminofén en un jarabe y acetaminofén en una tableta y tienen estabilidades totalmente distintas porque la formulación es distinta. Entonces, no nos podemos guiar ni por el principio activo ni por el tipo de formulación, porque eso es netamente del laboratorio fabricante. Importantísimo eso, fíjense. Puede ser el mismo principio activo, pero la formulación ser diferente. Entonces, y es lo mismo cuando a mí me llaman y me dicen, pero Francesca, la doxorubicina va en hielo. Y le digo, no sé, ¿qué dice la ampolla? Pero es que la otra iba, pero ajá, la otra fue otra empresa farmacéutica que lo produjo, esta es otra. Aquí yo siempre anoto los tips, mismos principios activos, distintas formulaciones. Por aquí hacen una pregunta que muchas personas lo hacen, los medicamentos que vienen en cápsulas, que vienen en las recubiertas de gelatina, que lo abren y se toman el polvo. ¿Eso se debe hacer? Bueno, eso depende del tipo de principio activo, ¿no? Porque hay algunas veces que las formulaciones vienen tal para que la cápsula se desintegre en una fracción del intestino, una fracción del estómago, ¿no? Entonces, eso depende del tipo de medicamento. El deber ser es que nos los tomamos directamente como viene, ¿ok? Preferiblemente con agua. Evitar tomar medicamentos con jugo de naranja, evitar medicamentos tomar con jugos, con maltas, con refrescos, con licor, por favor, sino con agua preferiblemente. Hay otros medicamentos que no se pueden tomar ni siquiera con leche. Yo he visto, no, mira, le doy a mi hijo el medicamento con leche. No, vamos a evitar totalmente eso. Sino directamente con agua, es el mejor solvente. ¿Por qué? Porque hay algunos líquidos, en el caso de jugos, jugos que tienen alto contenido de ácido ascórbico, como el caso del jugo de naranja, el jugo de guayaba, que tienen un pH ligeramente ácido. Si yo tengo un principio activo o un medicamento que se degrada a pH ácido, no me va a hacer nada. También he escuchado a la gente que se toma el pantoprazol con bicarbonato de sodio. Jamás podemos hacer eso, porque estamos rompiendo la cubierta gastroresistente del medicamento. Entonces vamos a evitar eso también, ¿no? Es preferiblemente con agua. Es el mejor solvente, es inocuo, es el más fácil de conseguir y bueno. Exactamente. ¿Para qué se pueden inventar si agua hay? No, hombre, para que tomes, si conseguiste lo otro, puedes conseguir el agua. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, mira, súper interesante este live. Va a quedar grabado para todas las personas que tengan dudas. Por aquí está conectada a mi Derly, que es una mujer increíble que hace muchísimo por los niños y por los pacientes oncológicos, incluyendo lo del Hospital Oncológico Luis Racetti. Gracias a todos los que se conectaron. No sé si tengan no sé si tú quieras decirles algo más. Yo siempre le digo a la doctora Patricia cuando se conecta, ella es infectólogo, y yo le digo, doctora, ¿hay algo que usted le quiera decir a los demás médicos que no somos infectólogos? Porque usted sabe que todos vemos así como a veces yo me suelto y le digo a los demás colegas, no hagas eso. ¿Hay algo que tú quisieras decirle a los médicos? Sé que hay colegas escuchando, porque muchos de los que me siguen evidentemente son colegas que los obligo a seguirme. ¿Hay algo que nos quisieras decir a nosotros?
Bueno, lo importante es que confíen también en sus profesionales farmacéuticos, ¿no? Nosotros dentro de la carrera estudiamos mucho la formulación del medicamento. Entonces, ese equipo multidisciplinario entre el médico y el farmacéutico es una dupla importantísimo y sobre todo cuando tenemos estas disyuntivas de tengo este medicamento bajo estas consideraciones, ¿lo podemos o no lo podemos utilizar? ¿Quién más que esa unión entre el farmacéutico y el médico? Porque nosotros vemos un jarabe que está precipitado, no lo utilizas. Vemos una solución que está sedimentado con partículas, no lo utilizas. Vemos una tableta que tiene puntos negros que en verdad no debería tenerlo, eso es un proceso oxidativo, no lo utiliza. Y más aún en lo delicado que son pacientes pediátricos, pacientes oncológicos, pacientes con infecciones que utilizan antibióticos vencidos. Entonces, esos puntos son muy importantes. Entonces, esa dupla entre el médico y el farmacéutico, siempre lo digo, es muy importante y hay que solidificarlo cada día más. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que el manejo detrás del paciente oncológico, del éxito del paciente oncológico, además de primeramente papá Dios, está la familia, está su actitud, está sus ganas, está el médico, está la enfermera, está el carrito que lo lleva hasta buscar los medicamentos y que lo lleva a la consulta, está el farmacéutico, está el odontólogo que le saca el diente que le va a doler antes de que empiece la quimio, está todo el mundo allí y todas partes, mientras más personas profesionales, ¿no? Profesionales de calidad estén detrás, mayor es el éxito. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptarme la invitación, de verdad, quedé súper encantada y complacida con el live, va a quedar guardado y bueno, creo que te volveré a molestar, aunque sea dentro de un año te vuelvo a molestar por algún otro tema. Y tu número ya lo tengo, así que estás claro No hay que problema. te voy a fastidiar por otras cosas más. No hay problema, tranquila. Yo siempre encantado de participar en este tipo de actividades porque además de nosotros vivimos estudiando todo el tiempo y también tenemos que ser multiplicadores de la información, hacérselos llegar a las pacientes de una manera mucho más fácil. Los invito a las personas que están el día de hoy a revisar todas sus gavetas, si tienen cualquier medicamento vencido, bueno, si lo queremos hacer la disposición final de ese medicamento, es muy importante que rompamos Eso. el estuche. ¿Por qué? Porque algunas veces la gente tiende a falsificar los medicamentos y agarra los estuches de las basuras y bueno, evitar ilícitos farmacéuticos, romper los estuches o rayarlos. Los jarabes que estén ya, que llevan mucho tiempo ya, bueno, lavarlos muy bien y descartarlos, ¿ok? No botarlos directamente porque el vidrio lo que hace es que puede romperse algunas personas que hacen el aseo en las calles o personas que se toman el medicamento que ustedes descartaron. Entonces, bueno, siempre hacer la disposición final bien de los medicamentos para evitar que una persona que no conoce la información que usted sabe cometa ese error que, bueno, que muchas personas lo han cometido. Pero con estas actividades lo evitamos totalmente. Importantísimo eso que acabas de mencionar y que revisen, porque sé que hay pacientes que me dicen, ay doctora, si usted supiera que yo tenía esa ampolla en la casa desde hace 4 meses y no había visto que ya se venció y después empiezan con un sentimiento de culpa porque mire, tanto que yo la necesité y ahora la dejé vencer. Así que revisen los pacientes oncológicos que tienen sus medicamentos en la casa que no vayan a utilizar, revísenlo. Yo tengo casi que una cadena, empiezo yo en el estado del WhatsApp, quién da, quién dona, quién quita, quién pone, para hacer y si está vencido, no, si está vencido, no, como dijo el farmacéutico, a saber desecharlo para que otra persona no venga con malas intenciones. Bueno, ¿dónde está el live? El live está allí en el feed. Pueden revisar también mi canal de YouTube, no me di publicidad a mi canal de YouTube, vale, qué mala soy conmigo misma, donde tengo videos acerca qué es el cáncer, qué son las metástasis, tengo muchos videos sobre la alimentación, tengo un video incluso sobre la vida sexual del paciente oncológico. Bueno, muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Gracias, eso es un verdadero placer. Un placer para mí, Francesca, y bueno, un saludo a todos tus fieles oyentes. Chao, nos vemos. Chao.